Les voy a compartir pantalla. Si quieren, vayan leyéndome el chat porque no estaría viendo. Bien. No, dos compañeras dicen que estaría buena una clase de repaso. Ah, perfecto, gracias. Bueno, pero vamos a hacer el forito para ver un poquito esas necesidades básicas que tienen. Ustedes clase de repaso se refieren a que yo les vaya marcando cuáles son los contenidos, los elementos conceptuales más importantes de cada modelo, o ustedes quieren venir directamente con las preguntas de cada uno de los modelos. Bueno, eso que dijo al principio. Que venga con un resumencito de cada uno. Bueno, lo hacemos y por ahí, y a medida que lo vamos avanzando en eso, ustedes me van haciendo preguntas. Claro. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, vamos a arrancar un poquito con esto que les venía anticipando en el inicio, ¿no? O sea, un poco el objetivo o el propósito de este encuentro va a tener que ver más que nada con revisar cómo se han realizado estos procedimientos de ajustes para el modelo constructivista, ¿sí? Yo voy a decir el modelo o el enfoque constructivista, ¿sí? No me voy a referir puntualmente, ¿no?, a algún modelo o alguna especificidad de constructivismo. Porque cuando nosotros hablamos, como les puse allí, ¿no?, ¿de qué hablamos cuando hablamos de constructivismo? En realidad esta es una pregunta que se hace César Coll, que es uno de los autores que ustedes van a tener que revisar para esta temática. Una de las cosas que responde a esta pregunta es porque ya hace varias décadas que en el ámbito escolar se viene utilizando el constructivismo. Y se viene utilizando el constructivismo de una manera bastante genérica, ¿sí? En realidad cuando se utiliza el constructivismo no se dice, no, yo estoy utilizando la teoría genética de Piaget, tal como la desarrolló Piaget. O yo estoy utilizando el concepto de andamiaje, este concepto tan importante de andamiaje, desarrollado por Brunner, por ejemplo, ¿no? O yo estoy viendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, o estoy trabajando con cuestiones que tienen que ver con el contexto, ¿sí? Para poder pensar cómo es la didáctica que voy a llevar a cabo, que voy a utilizar para esta temática. No estoy hablando de ahí el modelo constructivista de orientación sociocultural. O sea, no estoy mencionando cada uno de los tipos de constructivismo que estoy utilizando. O sea, eso no lo van a escuchar en la escuela. En realidad, en la escuela van a escuchar de constructivismo en general, ¿sí? Por eso les decía, de una manera muy genérica, pero en realidad hay muchos tipos de constructivismo, ¿sí? Y es más, uno podría decir, hay tantos constructivismos como teorías del desarrollo o teorías del aprendizaje que comparten los mismos principios básicos de explicación constructivista del psiquismo humano. Si nosotros abrimos un poquito, ¿no?, hacemos foco sobre estos distintos constructivismos, acá yo les menciono nada más que 4, ¿sí? Que seguramente, como me estaban comentando hace un ratito, son algunos de esos constructivismos que vieron en algunas asignaturas pasadas. Yo les puse allí la teoría genética de Piaget, les puse la teoría del aprendizaje verbal significativo de la mano de Ausubel, la teoría de los organizadores previos, de la teoría de la asimilación, ¿no?, de este mismo autor. El constructivismo inspirado en la psicología cognitiva. No sé si por ahí vieron en teorías del aprendizaje el procesamiento humano de la información, ¿no? O sea, son todos constructivismo. Y finalmente, el constructivismo que se deriva de la teoría sociocultural del desarrollo y del aprendizaje, que es lo que mencionaron también, ¿no?, el constructivismo desarrollado por Vygotsky.
son todos constructivismos, pero cuando estamos en la escuela no se menciona en detalle cada uno de estos constructivismos, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión acá? ¿Sí? Porque si nosotros los miramos en detalle y vamos a encontrar muchas diferencias. Sin embargo, les decía hace un ratito, hay algo que es común en todos ellos, que son estos principios básicos explicativos, ¿no? Del constructivismo, ¿no? Que tiene que ver cómo se entiende a la psiquis humana, como les decía en un inicio, ¿no? Una psiquis humana entendida como activa, crítica y constructiva, ¿sí? Sin embargo, una de las peculiaridades que se observan, que se registran respecto a estos constructivismos en la escuela, es en relación a el uso de los mismos. ¿Cómo se los usa? ¿Sí? Es decir, que cuando... Uy, ya falta poquito para que terminen los 40... ¿Cómo se los va a ir aplicando a cada uno de ellos? ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de aplicarlos, ¿no? Y justamente una sola de esas maneras de aplicación del constructivismo es la manera genuina que de alguna manera respeta las características que tiene el ámbito educativo, ¿sí? Que tiene las características que son propias del ámbito escolar o educativo escolar, ¿sí? Hay diferentes formas, ¿no? Les decía, aplicar el constructivismo al ámbito educativo. Todas esas maneras, que son 3, tienen básicamente 2 funciones o 2 objetivos primordiales. Una de ellas es, obviamente, que con la aplicación del constructivismo en el ámbito educativo, el mismo se vaya mejorando. Es decir, el primer objetivo es que se mejore la educación. Y el otro objetivo es ir aplicando los resultados, ¿no? Las producciones de las investigaciones psicológicas al ámbito educativo. Lo que nosotros vamos a ir viendo, que esto es lo interesante de este desarrollo y la perspectiva que yo le quiero dar, por lo menos a esta clase, es cómo justamente se va relacionando la teoría psicológica que explica ya sea el desarrollo o las teorías del aprendizaje, con la teoría y práctica educativa. ¿No? Es lo que les decía recién. Bueno, cómo se utiliza esa teoría psicológica que explica el desarrollo, o esa teoría psicológica que explica cómo se produce el aprendizaje en el ámbito escolar, ¿sí? Produciendo una teoría y una práctica educativa específica. Según cómo es esa aplicación, la lógica interna, ¿no? Respecto a esa relación entre teoría psicológica y teoría práctica educativa, va a cambiar, va a variar. Lo que vamos a mirar ahora es justamente, según el tipo de aplicación, la lógica interna, teniendo en cuenta cuestiones de índole epistemológico. Esto que les voy a decir probablemente ya lo hayan visto, en epistemología de la psicología seguro. La primera lógica, o la primera, en realidad es la primera manera que yo les voy a mostrar que se relaciona la teoría psicológica o las teorías psicológicas con la teoría y práctica educativa, nos muestra un tipo de lógica interna entre ambas. ¿Se entiende? Que es cuando nosotros utilizamos una sola teoría psicológica, ya sea del desarrollo, ya sea una teoría psicológica del aprendizaje, para ser aplicada al ámbito educativo, ¿no? En donde se produce una teoría y una práctica educativa en base a esa teoría psicológica. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros empezamos, cuando usamos una sola teoría psicológica, a forzarla, porque la queremos usar para todo lo que pasa en el ámbito educativo. Es el claro ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos en la clase de Historia de la Psicología, del origen de la psicología educacional y de la psicología educacional, cuando yo les mencionaba a un autor, Aibli, que en el Ministerio de Instrucción de Francia, él utilizó o empezó a utilizar la teoría genética para organizar el sistema educativo francés?
que después, bueno, lo toman en otros países, inclusive llega a América, ¿no? En donde se utiliza a la teoría constructivista o al modelo constructivista de Piaget, a la teoría genética de Piaget, para organizar absolutamente todo. La organización escolar, las didácticas, las estrategias, los contenidos según las edades, absolutamente todo. O sea, se empieza a forzar esa teoría genética para usarla en la práctica educativa. Sin ningún tipo de ajuste. Lo que se hace es una extrapolación. Lo que hizo Aibley fue una extrapolación, que muchas veces sucede hoy en día, ¿no? Cuando yo agarro, ¿no?, cualquier teoría, ¿no?, como, no sé, o algún modelo como el psicodinámico, por eso hablamos siempre de los ajustes, y lo utilizo tal cual está dado, sin tener en cuenta absolutamente nada de las características específicas del ámbito escolar. Lo que realizo es una extrapolación. Y por lo tanto, un reduccionismo psicológico, como les puse allí. ¿Qué pasó con la experiencia de Aibley, que duró un par de décadas? Y lo que se vio es que no podía responder esa teoría genética a toda la complejidad que tiene el hecho educativo. Entonces lo que empezó a suceder, y como respuesta de alguna manera, como salida de alguna manera, a esa limitación, ¿no?, que presentaba la teoría genética, que no tiene la culpa la teoría genética, es que se empezó a utilizar diferentes pedazos o retazos de un conjunto de teorías psicológicas para poder ser aplicadas al ámbito educativo y constituir una teoría y una práctica educativa, ¿sí? Lo que se empezó a ver, ¿no?, y que todavía a veces se utiliza en este tipo de cuestiones, y ahora les voy a dar un ejemplo, es una suerte de eclecticismo, que como tal, muchas veces lo que ocurre y lo que se registra es, o son acciones inconexas, es decir, acciones que son hasta incoherentes internamente. A ver, si yo, por ejemplo, les explico desde un determinado contenido, teniendo en cuenta la conformación de grupos, ¿sí? A través de diferentes preguntas voy utilizando, bueno, el andamiaje, ¿no?, los voy orientando, los voy guiando en el proceso de construcción del conocimiento. O sea, durante un determinado tema voy trabajando de esa manera, y al momento de la evaluación, ¿sí?, o sea, vengo utilizando por ahí voy utilizando algunas teorías propias del constructivismo, pero al momento de la evaluación les tomo múltiple choice. O sea, tomo un pedacito de esta teoría, otro pedacito de esta teoría para ir constituyendo mi práctica educativa, y en la evaluación, ¿no?, de una teoría distinta, ¿no?, pero que la acción que yo obtengo es totalmente incoherente en ese proceso de construcción del conocimiento, en donde todo lo anterior, en donde yo considero la importancia constructiva, activa, crítica del estudiante, la pierdo de vista con el multiple choice, por ejemplo, ¿sí? Eso es un claro ejemplo de eclecticismo, en donde se observa rápidamente esa incoherencia interna, ¿no?, esa lógica interna que tiene este tipo de relaciones, ¿no?, donde tomo, vuelvo a repetir, pedacitos de diferentes teorías para ser aplicadas al ámbito escolar. ¿Va quedando claro la lógica interna de estas modalidades de relación entre las teorías psicológicas y la teoría de práctica educativa? Sí. Bien, bueno, sigo entonces. Cuando falte menos de un minuto salimos para que no se me cuelgue a mí la compu. Bueno, Profe, a mí lo que no me queda muy claro, ¿se me está escuchando? sí, no sé quién me habla, porque no veo. Camila. Camila, sí, Camila. La primera lógica sería esto de que una sola teoría no puede responder a toda la población educativa, y la segunda lógica sería esto de que al tomar un poquito de cada cosa hay como una incoherencia interna. ¿Está bien así o...? Exactamente, en realidad cuando utilizas una sola teoría para toda la práctica educativa,
¿sí? No vendría a ser la población, sino la práctica. O sea, yo como práctica, docente sí. utilizo solamente la teoría genética y no me va a alcanzar, ¿sí? Van a Claro. faltar un montón de elementos para poder yo abordar no solamente los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, sino cuestiones que se me pierden de vista, porque la teoría genética no me habla nada de los procesos socioculturales, ¿no? Donde no habla de que la práctica educativa es una práctica social. No me dice nada de eso. Y yo pierdo de vista un montón de cosas si yo eso no lo tengo Se en va a cuenta. cortar, profe. Ay, gracias. Voy sacando el... Ahí está. Espérenme un segundo. Ahí está. Exactamente, yo con una teoría no hago nada, no, con una teoría para ser aplicada a todo el proceso, a toda la práctica educativa, no me va a alcanzar. Y ahora van a ver de a poquito que tampoco me va a alcanzar la psicología educacional, pero lo vamos a ir